Ella ofreció su leche a una niña apache moribunda, huyendo de su propio luto en la inmensidad del desierto. Él era un guerrero quebrado por la pérdida, que ya solo esperaba el final. Pero en esa tierra árida, encontraron un refugio inesperado. Ella en su silenciosa protección, y él en la vida que ella devolvió, convirtiéndose juntos en la familia que la tragedia les había robado. Antes de continuar, que Dios te bendiga, y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? En la inmensidad del desierto de Chiricahua, donde solo el viento hablaba, un hombre escuchaba el silencio que precede a la muerte. El sol de la primavera de 1883 apenas despuntaba, derramando una luz pálida y anémica sobre las crestas rocosas que se alzaban como los huesos de un mundo olvidado. Aquel amanecer no traía calor, solo la promesa de un frío que se aferraba a la tierra y al alma. Para Taza, cada rayo de luz era un recordatorio cruel de otra noche de vigilia inútil, otra noche viendo cómo la vida de su hija se escapaba como arena entre sus dedos. El fuego, que una vez fue el corazón danzante de su hogar, el lugar donde compartía miradas y sonrisas con su esposa, era ahora un lecho de cenizas grises, un espectro helado del miedo que lo consumía por dentro. Entre sus brazos, un pequeño bulto de pieles se movía con una debilidad agónica. Era Aponi, su hija, un suspiro de vida tan frágil y efímero como el vuelo de la mariposa que le daba nombre. Sus manos, acostumbradas a la tensión del arco, a la precisión de seguir un rastro invisible sobre la piedra, ahora temblaban con impotencia. Con una delicadeza que contradecía su fuerza, intentó una vez más acercar una pequeña cuchara de madera a los labios de la bebé. La leche de cabra, diluida con agua de manantial que él mismo había hervido con esmero, resbaló por la comisura de la boca de Aponi. No hubo esfuerzo por tragar, ni un atisbo del instinto de succión. Su llanto ya no era un grito de demanda, sino un gemido que se perdía en el aire, el sonido de una vela que parpadea antes de extinguirse. Taza le apartó un mechón de cabello, oscuro y sedoso de la frente, un gesto que tantas veces había hecho con Nita, su esposa. En el pequeño rostro de la niña veía los ojos de su madre, sus labios, su espíritu. Nita se había ido con la fiebre del parto, dejándole con un regalo precioso y una herida incurable. Perderla a ella había quebrado su mundo en 1000 pedazos. Si perdía a Aponi, sentía que esos pedazos se convertirían en polvo, y el viento se los llevaría para siempre, dejándolo absolutamente vacío. Había agotado todos los remedios de su pueblo, todas las oraciones a los espíritus de la montaña. La desesperación era un sabor amargo en su boca. Se levantó, su imponente figura encorvada por un peso invisible. Miró alrededor del refugio de adobe y madera, un hogar que habían construido juntos, donde cada viga guardaba el eco de la risa de Nita. Ahora se sentía como una tumba fría. Su mirada se posó entonces sobre un trozo de madera lisa, sobrante de una reparación. Una idea, nacida del más puro desamparo, tomó forma en su mente. Era una rendición, una violación a su orgullo de guerrero apache, pero el amor por su hija era más fuerte que cualquier orgullo. Tomó un carbón del fuego extinto y, con una torpeza impropia de él, comenzó a trazar letras en la lengua de los hombres blancos, el idioma del comercio y del conflicto. No eran letras elegantes, sino los rasguños de un alma desesperada. Sí, Alguien tiene leche. Salve a mi hija. Cada palabra era un golpe a su espíritu, una admisión de su fracaso. Salió al frío cortante de la mañana y clavó la tabla en el borde del sendero. Un mensaje en una botella arrojada al océano infinito y silencioso del desierto. Regresó adentro y se sentó, acunando a Aponi, esperando un milagro o el final. Fue al amanecer del día siguiente cuando una figura solitaria apareció en el horizonte. Clara Donnelly avanzaba sobre su caballo con la lentitud del agotamiento. Era una mujer cuyo propio corazón era un paisaje tan desolado como el que la rodeaba. Viuda de un minero, con el dolor de un embarazo perdido aún fresco en su memoria, y uno nuevo de 6 meses creciendo en su vientre, se dirigía al norte en busca de unos parientes lejanos que apenas recordaba. Huía de los fantasmas de Silver Creek, de las miradas de lástima y de un futuro incierto. Fue entonces cuando lo escuchó, un sonido casi imperceptible, llevado por el viento, tan débil que podría haber sido el canto de un insecto.
pero su instinto de madre lo reconoció, el lamento de un recién nacido. Detuvo su caballo, y sus ojos, velados por la tristeza, recorrieron el terreno hasta que encontraron la extraña tabla de madera. Descifró las palabras y un escalofrío la recorrió. Era un eco de sus propias plegarias silenciosas, una herida abierta en medio de la nada. Desmontó, sintiendo el peso de su propio cuerpo y de sus recuerdos, y caminó hacia la puerta del refugio. Dudó un instante. ¿Qué encontraría dentro? ¿Peligro? ¿Más dolor del que ya cargaba? Pero el recuerdo de su propio hijo perdido y el movimiento del que llevaba dentro la impulsaron. Levantó la mano y golpeó suavemente. La puerta se abrió, revelando a un hombre apache cuyo rostro era un lienzo de agotamiento, desafío y una profunda desesperación. Sus miradas se cruzaron en un instante eterno. Él vio a una mujer blanca, una intrusa, pero también vio la fatiga y una sombra familiar de pérdida en sus ojos. Ella no vio a un salvaje, sino a un padre al borde del abismo, a un hombre cuyo dolor era un idioma que ella entendía perfectamente. «Yo», susurró Clara en un español quebrado por la emoción, su mano yendo instintivamente hacia su propio vientre abultado, un gesto de pura maternidad. «Tengo leche. Déjame ayudarla». En una habitación donde reinaba el frío de la muerte, dos extraños compartieron un milagro sin decir una sola palabra. Por un instante, que se estiró como una eternidad, Taza permaneció inmóvil en el umbral. Su instinto de guerrero, afilado por años de desconfianza y supervivencia, le gritaba que aquella mujer era un riesgo, un eslabón con un mundo que solo le había traído dolor. Pero el hombre que era padre, el hombre que había visto el rostro de su esposa en el frágil semblante de su hija, vio algo más. Vio la redondez de su vientre, un símbolo innegable de vida. Vio la fatiga en sus hombros, que hablaba de un largo viaje y de cargas pesadas. Y sobre todo, vio en sus ojos una honestidad cruda, una empatía que no necesitaba palabras para ser comprendida. No había engaño allí, solo una verdad tan antigua como las montañas que los rodeaban. Con un gesto lento, casi imperceptible, su cuerpo pareció rendirse a la esperanza. Se hizo a un lado, concediéndole el paso. Clara entró, y el aire del interior del refugio la envolvió. Era un espacio austero, pero sorprendentemente limpio y ordenado. Pieles de animales cubrían el suelo y las paredes, aislando del frío del desierto, y en una esquina reposaban las herramientas de un cazador, pulcras y cuidadas. Olía a tierra seca, a humo de leña y a la tenue fragancia de hierbas medicinales colgadas de una viga. No era la guarida de un salvaje, sino el hogar de un hombre que había conocido el amor y ahora estaba sitiado por el luto. Taza no habló, simplemente señaló con la barbilla una pequeña pila de pieles suaves cerca del hogar, donde las cenizas aún conservaban un rastro de calor latente. Mientras Clara se acomodaba con la torpeza propia de su avanzado embarazo, Taza se movió con una eficiencia silenciosa. Tomó un puñado de leña seca de un rincón y la dispuso con pericia sobre las brasas. Un soplo suave de sus pulmones fue suficiente para despertar una pequeña llama, que pronto creció, danzando y proyectando sombras cálidas que ahuyentaban la penumbra y el frío mortal de la habitación. Era un acto simple, pero para Clara, se sintió como una promesa de seguridad. Con manos que temblaban ligeramente por el frío y la emoción, desabrochó los primeros botones de su vestido de viaje. Taza le entregó el pequeño y ligero bulto que era Aponi, y el contacto de sus manos al pasar a la niña fue tan impersonal como el de dos médicos, enfocado únicamente en la frágil vida que sostenían. Luego, por un instinto de profundo respeto, Taza se dio la vuelta para mirar el fuego, dándole a Clara la intimidad que el sagrado acto requería. Clara acunó a la bebé contra su pecho. La piel de Aponi estaba alarmantemente fría, su respiración un aleteo casi imperceptible contra su propia piel. Al principio, la niña estaba demasiado débil. Clara, con el corazón en un puño, le rozó la mejilla con el pezón, susurrando palabras de aliento que eran más un rezo que una canción. «Vamos, pequeña, lucha, eres fuerte». Entonces, guiada por un instinto primordial que la muerte no había podido arrebatarle, la pequeña boca de Aponi se abrió, y con una fuerza sorprendente, se aferró. El suave sonido de la succión llenó el silencio de la habitación. Era un sonido milagroso, el ritmo de la vida reafirmándose contra todas las probabilidades. Desde su lugar junto al fuego, Taza lo escuchó. Cerró los ojos con fuerza.
No necesitaba ver. Aquel sonido era agua para un hombre sediento. Era el sol después de una noche eterna. Sintió cómo la tensión que había mantenido sus músculos rígidos durante días comenzaba a disolverse, como si un nudo de hierro en su interior se estuviera desatando. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. Una vez que Aponi estuvo saciada, un suspiro profundo escapó de su pequeño cuerpo y se quedó dormida, su pecho subiendo y bajando con una respiración regular, que era la música más dulce que Taza había oído jamás. Clara, con una ternura infinita, la arropó con cuidado en las pieles. El esfuerzo físico y la descarga emocional la dejaron completamente agotada. Se apoyó contra la pared de adobe, cerrando los ojos por un momento. Taza se acercó. En su mano sostenía un cuenco de madera lleno de agua fresca. Se lo ofreció sin una palabra. Ella lo aceptó con una gratitud silenciosa. Al tomarlo, sus dedos se rozaron por un instante. Fue un contacto breve, casi accidental, pero en la intimidad de aquella habitación, se sintió como un puente tendido sobre el abismo de sus soledades, una conexión silenciosa, un reconocimiento mutuo de sus almas heridas. Taza se quedó allí, de pie, observando a su hija dormir, con el color volviendo lentamente a sus mejillas. Una lágrima solitaria, la primera desde la muerte de Nita, se deslizó por su mejilla curtida y cayó al suelo polvoriento. Clara, sintiendo de pronto el suave aleteo de su propio hijo por nacer, puso una mano protectora sobre su vientre. El alivio y una punzada de antigua pena se mezclaron en su corazón. Miró a Taza, y en la humedad de sus ojos vio reflejado su propio dolor. Supo que, para que aquel puente entre ellos fuera real, debía compartir una parte de su propia herida. Con la voz quebrada por una emoción frágil, rompió el sagrado silencio. No podía dejarla morir, susurró. Yo también perdí uno. Los días pasaban al ritmo de dos corazones heridos que aprendían a latir en un nuevo y silencioso compás. La confesión de Clara, susurrada en la quietud de aquella primera noche, había tendido un puente invisible entre ellos, uno construido no con palabras, sino con el frágil material del dolor compartido. La estancia de ella, que había comenzado como una emergencia desesperada, se transformó en una rutina, una danza muda de acciones y cuidados mutuos, que comenzó a transformar el refugio de un lugar de luto a un santuario funcional. El silencio ya no era un abismo de soledad, sino un espacio compartido, lleno de significados no expresados. Se estableció un ritmo diario, tan natural como la salida y la puesta del sol. Clara se despertaba con los primeros rayos de luz, que se filtraban por la pequeña abertura que servía de ventana. Su primer pensamiento era para Aponi, cuyo llanto ahora era fuerte y demandante, el sonido más tranquilizador del mundo. Después de amamantarla y acomodarla en su pequeño nido de pieles, Clara descubría que Taza ya se había ido. Sin embargo, siempre encontraba pruebas de su presencia. Un balde de agua fresca del manantial, leña seca apilada junto al fuego, y a menudo, algo de comida, un par de huevos de codorniz, un trozo de carne asada de la noche anterior, o unas tortas de maíz dejado discretamente sobre una piedra plana. Él se movía con el sigilo de un espíritu del bosque, proveyendo sin pedir nada a cambio. Durante el día, mientras él cazaba o patrullaba el territorio, Clara hacía suyo el pequeño refugio. Su fuerza regresaba lentamente, y con ella, un sentido de propósito. Cuidaba de Aponi, remendaba su propia ropa de viaje, y observaba. Desde la seguridad de la puerta, veía a Taza a lo lejos, trabajando con una concentración inquebrantable. Lo veía reparar una sección de la cerca de espinos que protegía el refugio, sus manos moviéndose con una mezcla de fuerza y precisión. Lo veía curtir una piel de venado, un proceso laborioso que transformaba algo crudo en algo útil y duradero. Y en esos momentos, no veía al salvaje que la gente de su mundo temía, sino a un hombre, un padre, un protector. Su miedo inicial al entorno salvaje se fue disipando, reemplazado por una extraña y creciente sensación de seguridad. Una tarde, mientras estaba sentada afuera, disfrutando del calor del sol en su rostro, una repentina y violenta ola de náuseas la sacudió. El embarazo, hasta ahora un compañero silencioso,
Le recordó su presencia con brutalidad. Se puso pálida y se dobló, respirando con dificultad. Taza, que estaba afilando la punta de una flecha a unos metros de distancia, lo notó al instante. Su mirada se agudizó, y sin decir una palabra, dejó su trabajo y se adentró en la maleza. Clara se preguntó si lo había ofendido, si su debilidad era una carga, pero él regresó a los pocos minutos, sosteniendo un manojo de hojas de aspecto familiar. Las machacó entre dos piedras y las puso en un cuenco con agua caliente del fuego. El vapor desprendía un aroma amargo y terroso. Se lo ofreció en silencio. Ella dudó solo un segundo antes de beber el líquido tibio. El efecto fue casi inmediato. El espasmo en su estómago se calmó, y la náusea retrocedió. Lo miró, con los ojos llenos de una gratitud que no sabía cómo expresar. Él simplemente asintió, un gesto casi imperceptible, y volvió a su tarea. En ese momento Clara comprendió que él no solo estaba cuidando de la mujer que alimentaba a su hija, la estaba cuidando a ella. La paz, sin embargo, era tan frágil como una flor del desierto. Un día, mientras una calma inusual se apoderaba del valle, Clara vio algo que le heló la sangre. A lo lejos, una caravana de colonos, una serpiente de carretas cubiertas de lona, avanzaba lentamente, levantando una nube de polvo. Era el mundo del que había huido, el mundo del juicio y las miradas acusadoras. De repente, la realidad de su situación la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Era una mujer blanca, embarazada, viviendo en el hogar de un hombre apache. La imagen que proyectaban era una transgresión, un escándalo, un pecado a los ojos de esa gente. Un pánico ciego se apoderó de ella. Agarró a Aponi, que dormitaba al sol, y corrió adentro, atrancando la puerta con una pesada viga de madera. Su corazón martilleaba contra sus costillas, y el refugio que se había sentido como un santuario, de repente pareció una jaula. Cuando Taza regresó al atardecer, encontró la puerta cerrada, algo que nunca había sucedido. La llamó por su nombre. Su voz era un murmullo bajo. Clara tardó en abrir, y cuando lo hizo, su rostro estaba pálido y sus ojos desorbitados por el miedo. Él no necesitó preguntar. Su mirada siguió la de ella hacia el sendero vacío en el valle, y lo comprendió todo. Su mandíbula se tensó. Sin decir una palabra, entró, colgó su arco, y luego tomó su rifle de los soportes de la pared. Comprobó el mecanismo con un movimiento experto, y salió de nuevo. Se sentó en el suelo, justo afuera de la puerta, con la espalda apoyada en la pared de adobe, y el rifle descansando sobre sus rodillas. No la miró, simplemente se quedó allí, una silueta inmóvil contra el crepúsculo, vigilando la oscuridad que se cernía sobre el desierto. Su acción era una promesa más poderosa que cualquier juramento. Aquí estás, a salvo. La noche se hizo más profunda. Clara, de pie en la seguridad del umbral, observaba su silueta. El miedo en su interior luchaba contra la abrumadora sensación de protección que emanaba de él. Finalmente, encontró la fuerza para hablar. Su voz, apenas un susurro que el viento nocturno casi se llevó. La gente del pueblo. ¿Qué dirían si me vieran aquí? Taza permaneció en silencio durante un largo momento, un silencio lleno de los sonidos nocturnos del desierto. Luego, su voz, grave y firme desde la oscuridad, respondió: dirían mentiras. Las mentiras, como el viento del desierto, no necesitan un camino para viajar, simplemente se elevan y envenenan todo lo que tocan. La advertencia de Taza, dirían mentiras, demostró ser una profecía sombría. La paz que Clara había comenzado a tejer en su pequeño refugio era un tapiz frágil, y los hilos del mundo exterior comenzaron a deshilacharlo con una crueldad invisible. El santuario que habían construido con silencios y cuidados mutuos comenzó a sentirse expuesto, vigilado. La inmensidad del desierto, que antes le había parecido una promesa de libertad, ahora se sentía como un escenario donde ella era la protagonista de una obra terrible, observada por un público hostil que se escondía justo más allá del horizonte. El origen fue tan simple como una mirada equivocada. Un par de buscadores de oro, hombres curtidos y sucios cuyo único dios era el brillo del metal amarillo, se desviaron de su ruta habitual en busca de agua. Desde la cima de una loma rocosa, vieron el refugio de Taza, y luego la vieron a ella. Clara estaba afuera, tendiendo unas ropas de bebé al sol, con la silueta de su embarazo claramente visible bajo el vestido. No se acercaron, no gritaron, simplemente se detuvieron,
y sus miradas codiciosas y llenas de prejuicios la recorrieron de arriba a abajo. La imagen era una anomalía, una provocación a su orden del mundo. Una mujer blanca, visiblemente encinta, en el territorio de un apache. Se miraron el uno al otro. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus rostros agrietados por el sol, y siguieron su camino, llevándose consigo una historia que valía más que cualquier pepita de oro. La noticia llegó al asentamiento más cercano, Silver Creek, como una enfermedad. La historia se deformó y magnificó en la atmósfera viciada del salón, entre el humo del tabaco y el olor a whisky barato. La observación inicial. Vimos a la viuda del minero Donnelly, en el campamento de un indio, se transformó rápidamente. Pasó a ser. La viuda Donnelly ha sido capturada por un salvaje, y de ahí, a la versión más perversa y susurrada con deleite en la tienda general. Pobre mujer, se ha vuelto loca por el dolor, y se ha entregado a un apache. ¿De quién será el niño que lleva en el vientre? Las palabras, cargadas de desprecio y una lascivia repugnante, se convirtieron en un veneno que corría de boca en boca, contaminando la memoria de la mujer decente que una vez fue. Clara no escuchó los rumores, pero los sintió. Los sintió en la forma en que el aire parecía más pesado, en las sombras que parecían moverse cuando no había viento. Taza también los sintió. Regresó de una cacería de 2 días, no con la calma habitual, sino con una tensión sombría en la mandíbula. Dejó un par de conejos junto al fuego, y mientras desataba su arco, le dijo con una voz más grave de lo normal: «No te alejes del refugio. He visto huellas de extraños cerca del arroyo. No son apaches». No dio más explicaciones, pero su advertencia fue suficiente para que el miedo de Clara, que había estado latente, despertara y se convirtiera en un compañero constante. Unos días después, ocurrió el incidente que transformó el miedo en terror. Estaba atardeciendo. Clara mecía a Pony en la entrada del refugio, cantándole una nana en voz baja. Entonces los vio. 2 jinetes, detenidos en una colina lejana. No eran buscadores de oro. Sus posturas eran diferentes, más deliberadas. No hicieron nada. Simplemente se quedaron allí, sus siluetas recortadas contra el sol poniente, convirtiéndolos en 2 jueces oscuros y anónimos. No necesitaban acercarse. Su mera presencia era un mensaje, un acto de intimidación silenciosa. Clara sintió sus miradas sobre ella como si fueran insectos venenosos. Agarró a Pony con más fuerza y retrocedió hacia la oscuridad del refugio, con el corazón martilleando contra sus costillas. Se sintió marcada, juzgada y sentenciada, todo a la vez. Esa noche, no pudo soportarlo más. La tensión era un nudo en su garganta que le impedía respirar. Cuando Taza entró después de su última ronda de vigilancia, ella lo enfrentó, no con acusación, sino con un pánico que la hacía temblar. «Los he visto», dijo, su voz un susurro ahogado. «Se quedan en las colinas y miran. He visto cómo me miran. Creen que soy tu prisionera, o algo peor». Taza la miró, su rostro impasible, pero sus ojos reflejaban una profunda preocupación. «Sus miradas no pueden hacerte daño. Sus palabras son como el humo, se las lleva el viento». Intentaba calmarla con la lógica de su mundo. Un mundo donde las amenazas eran físicas y podían ser enfrentadas con fuerza, pero no entendía la naturaleza del veneno que la estaba matando. Con lágrimas de frustración y miedo corriendo por sus mejillas, Clara sacudió la cabeza, su mano yendo instintivamente a su vientre abultado, un gesto desesperado por proteger lo más preciado que tenía. «Tus flechas no pueden matar un rumor», sollozó. «Tus palabras no pueden protegerlo a él. Este niño nacerá siendo un monstruo a sus ojos. Hay decisiones que no se toman con la mente, sino con el temblor de unas manos que protegen un vientre y el eco de un futuro aterrador». Las palabras de Clara «nacerá siendo un monstruo a sus ojos» quedaron suspendidas en el aire denso del refugio, una verdad tan afilada como un trozo de vidrio roto. Taza no supo qué responder. Su mundo de honor, de acciones claras y enemigos visibles, no tenía armas para combatir fantasmas. Vio la profundidad del terror en los ojos de ella, un abismo que su propia fuerza no podía cruzar, y comprendió que, por primera vez, no podía protegerla. El silencio que cayó entre ellos fue más pesado que cualquier tormenta, una barrera de impotencia compartida que los separó más que cualquier distancia. Esa noche, el sueño fue un país extranjero,
al que Clara no pudo viajar. Se quedó acostada sobre las pieles, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando la respiración rítmica y tranquila de Aponi a su lado. Cada inhalación de la pequeña era un milagro que ella misma estaba a punto de poner en peligro. El latido de su propio corazón era un tambor de guerra ansioso, marcando el ritmo de su pánico creciente. Cada sonido del exterior, el aullido lejano de un coyote, el silbido agudo del viento entre las rocas, se transformaba en la imaginación de Clara en una amenaza inminente. Veía jinetes con antorchas rodeando el refugio, rostros contorsionados por el odio, dedos acusadores señalándola a ella y a la vida inocente que crecía en su interior. La imagen de su hijo, su pequeño, siendo marcado desde su nacimiento, señalado y despreciado por la sangre mixta que correría por sus venas, se repetía en su mente como una pesadilla febril. El refugio, que había sido su santuario, ahora se sentía como una jaula de cristal, exponiéndola al juicio implacable del mundo. Miró la silueta de Tasa, dormido al otro lado del hogar. Un hombre que la había acogido sin hacer preguntas, que la había cuidado con una ternura silenciosa y un respeto que nunca había conocido. Un hombre cuya bondad era tan pura y sólida como las montañas que los rodeaban. Una punzada de culpa la atravesó, tan aguda y dolorosa que casi la hizo gritar. Estaba a punto de traicionar esa confianza, de pagar su compasión con el abandono. Una parte de ella, la parte racional y agradecida, le suplicaba que se quedara, que confiara en él, que su fuerza combinada sería suficiente para enfrentar cualquier cosa. Pero el miedo era más fuerte. Era una bestia irracional y primordial que devoraba cualquier sentimiento de lealtad o gratitud. El amor de una madre por el hijo que aún no ha nacido, su desesperado instinto de protegerlo de un dolor que ella conocía demasiado bien, se convirtió en la única fuerza que la gobernaba. Con movimientos tan sigilosos y fluidos como los de un espíritu, se deslizó fuera de las pieles. La luna estaba oculta tras un velo de nubes espesas y oscuras que anunciaban la tormenta, sumiendo el mundo en una oscuridad casi total, que era un reflejo de su propia alma. Con el corazón en la garganta, reunió sus escasas pertenencias. Un trozo de pan de maíz duro, un odre de agua que apenas estaba medio lleno, el cuchillo que Tasa le había dado para cortar hierbas. Era una preparación patética para un viaje a ninguna parte. Cada pequeño ruido le parecía un trueno. Se acercó a Aponi. La niña dormía pacíficamente, con la confianza ciega de los inocentes. Una lágrima caliente cayó sobre la mejilla de la bebé. «Perdóname, pequeña», le susurró al oído, su aliento temblando. «Perdóname». Con un cuidado infinito, la envolvió en una manta gruesa y la levantó en sus brazos. El peso cálido y vivo de la bebé era un ancla que la ataba a la realidad, pero el pánico le daba una fuerza antinatural. En el video anterior les conté la historia de la mujer embarazada que rescató a un hombre apache atado a un poste de madera. En este video, veremos cómo la mujer salva al hombre apache herido y qué rumbo tomará su vida después. Le dio una última mirada a Tasa. A la luz moribunda de las brasas, su rostro parecía tallado en piedra, sereno y fuerte incluso en el sueño. Quiso despertar y explicarle, pero sabía que él no la dejaría ir, y sabía que ella no tendría la fuerza para desobedecerle. Así que eligió la cobardía. Se deslizó fuera del refugio, hacia la noche incierta y amenazadora, convirtiéndose en un fantasma que huye de otro. Tan pronto como la protección del refugio quedó atrás, el desierto le mostró su verdadera cara. El viento comenzó a soplar con furia, levantando arena que le arañaba la cara y se metía en sus ojos. Una lluvia fina y fría comenzó a caer, y pronto el sendero que creía haber memorizado se convirtió en un borrón indistinguible en la oscuridad. Se desorientó en cuestión de minutos. Cada roca y cada arbusto parecían idénticos, monstruos agazapados en la negrura. La lluvia se intensificó, un diluvio helado que convirtió el suelo en un barro resbaladizo y traicionero. En su prisa desesperada, su pie resbaló en una piedra mojada. Cayó de rodillas con un grito ahogado, usando su propio cuerpo como escudo para proteger a Aponi y su vientre del impacto. El golpe le sacó el aire y le llenó la boca con el sabor metálico del miedo. Aponi, asustada por la caída y el frío penetrante, comenzó a llorar, un llanto agudo y desesperado que cortaba el sonido del viento. Agotada, empapada y completamente perdida, Clara encontró un refugio precario bajo un saliente de roca. Se acurrucó allí, temblando incontrolablemente,
tratando de calmar a Aponi, meciéndola y susurrándole promesas vacías. Pero el llanto de la bebé, que al principio había sido fuerte, comenzó a debilitarse. Se convirtió en un gemido lastimero, luego en un hipo entrecortado, y finalmente, en un silencio absoluto. El silencio repentino fue más aterrador que cualquier grito, más ensordecedor que el rugido de la tormenta. «Aponi», susurró Clara en pánico, su voz un graznido. Tocó la cara de la bebé, estaba fría, helada. El terror puro, blanco y cegador, la inundó. ¿Qué había hecho? En su intento de huir de un fantasma, había caminado directamente hacia los brazos de la muerte. Se había convertido en el monstruo del que intentaba escapar. En medio del rugido de la tormenta, mientras el cielo era rasgado por el destello blanco de un relámpago, un sonido atravesó la noche. No era el viento, no era la lluvia, era el grito desesperado y poderoso de un hombre que había perdido el mundo por segunda vez, Clara. En la más profunda oscuridad, a veces un nombre es el único faro que nos guía de vuelta a la orilla. El grito de Taza, resonando por encima del estruendo de la tormenta, no fue solo un sonido, fue una fuerza de la naturaleza en sí misma. Atravesó la cortina de lluvia y el velo de pánico que envolvía a Clara, y por un instante, el mundo dejó de girar. El despertar de Taza había sido brutal. No fue un sonido lo que lo alertó, sino una ausencia. Un vacío frío en el lugar donde debía estar el calor de dos cuerpos. El pánico, un animal helado y desconocido para él, le atenazó el corazón. Un rápido vistazo confirmó sus peores temores. Clara y Aponi se habían ido. Vio la puerta mal cerrada, las huellas borrosas en el barro exterior, y supo. No fue una captura, fue una huida, y en esa huida, en esa noche, solo había un destino posible. Sin perder un segundo en la ira o la confusión, actuó. Ensilló su caballo con una velocidad febril. Sus movimientos eran un torbellino de eficiencia nacida de la desesperación. Rastrear en una noche como esta era imposible para cualquier hombre. Pero él no era cualquier hombre. No siguió huellas en el barro. Siguió el rastro del miedo, el eco del alma de una mujer aterrorizada, y la encontró. Apareció a caballo, emergiendo de la negrura como un espíritu vengador de la montaña. El relámpago lo iluminó por un instante, su rostro una máscara de angustia y furia protectora. Saltó al suelo antes de que el animal se detuviera por completo, y corrió hacia ella, sus mocasines chapoteando en el agua helada. Clara estaba acurrucada bajo la roca, temblando, una figura rota por la culpa y el frío. Cuando lo vio, un sollozo ahogado escapó de sus labios. «Está fría», gimió, incapaz de decir más, ofreciéndole el bulto inerte de Aponi, como prueba de su fracaso catastrófico. Taza ignoró sus lágrimas, su terror. Su enfoque era absoluto, primordial. Tomó a Aponi de sus brazos. El cuerpecito estaba alarmantemente quieto y frío. Sin dudarlo, rasgó su propia camisa de piel de ante y metió a la bebé dentro, presionando la piel helada de la niña contra el calor ardiente de su propio pecho. Comenzó a frotar sus pequeñas extremidades con manos firmes y expertas, un movimiento rítmico para estimular la circulación, mientras le insuflaba su propio aliento cálido en la cara. «Respira», le ordenó a Clara. Su voz era un trueno bajo, una orden para que se anclara a la vida, para que no se dejara llevar por la histeria. «Respira conmigo». Clara obedeció instintivamente, sus respiraciones entrecortadas tratando de imitar la calma forzada de las de él. Pasaron segundos que parecieron siglos. El único sonido era el rugido del viento y el murmullo gutural de Taza, una antigua canción de sanación de su pueblo. Y entonces, un milagro. Un pequeño y débil gemido escapó de los labios de Aponi, seguido de un temblor y un llanto quejumbroso. Estaba viva. Taza cerró los ojos por un instante, una oración silenciosa de gratitud pasando por su mente. Solo entonces se ocupó de Clara. Con Aponi todavía a salvo contra su pecho, se quitó su pesado poncho de piel de búfalo, ya empapado por fuera pero aún seco y cálido por dentro. Con un movimiento envolvente, los cubrió a los dos juntos, a Clara y a la bebé que ella sostenía ahora de nuevo, un acto que los unía físicamente en un solo capullo protector. El calor y el olor a tierra y a hombre la envolvieron, un santuario en medio del caos. La levantó del suelo con una facilidad que desmentía su propio agotamiento. «Debemos volver», dijo, y la ayudó a subir a su caballo. Luego montó detrás de ella, su cuerpo formando un escudo humano contra el viento y la lluvia que los azotaba. Avanzaron lentamente a través de la tormenta,
el caballo moviéndose con paso seguro bajo la guía experta de Taza. El mundo era un torbellino de agua y oscuridad, pero en el pequeño espacio que compartían sobre el caballo había una calma extraña. Clara, agotada y vencida, se apoyó contra el pecho de él, sintiendo el latido constante y fuerte de su corazón. Fue entonces cuando él se inclinó, su aliento cálido rozando su oreja, su voz firme y clara por encima del ruido del viento. «No te vayas otra vez». No era una pregunta, no era una orden, era una súplica, y rompió la última presa dentro de Clara. Se derrumbó en sollozos, el tipo de llanto que viene del fondo del alma. «Tenía miedo», confesó entre jadeos. «Tenía tanto miedo por mi bebé, por lo que le dirían, por cómo lo mirarían». Taza la escuchó en silencio, dejando que el veneno saliera. Luego, con una lentitud deliberada, movió su mano desde el hombro de ella y la posó suavemente sobre su vientre abultado. Su mano era grande y cálida, y a través de las capas de ropa mojada, Clara sintió una oleada de calma extenderse por su cuerpo. La mano no juzgaba, protegía. «Aquí», dijo Taza, su voz vibrando a través de ella. Cada palabra una piedra colocada en los cimientos de un nuevo mundo. «También hay vida. Nuestra vida». La palabra resonó en el aire, más poderosa que cualquier relámpago. «Nuestra». No tu vida o su problema. Nuestra. En ese instante, abrazados en medio de la tormenta, ya no eran un apache y una mujer blanca, un salvador y una víctima. Eran una unidad, una constelación de 3 almas luchando juntas contra la oscuridad. Eran una familia forjada en la tragedia y cimentada en la elección. Al llegar al claro donde se alzaba el refugio, la furia de la tormenta comenzó a amainar, como si el cielo mismo se hubiera rendido ante la fuerza de su resolución. Las primeras y tímidas luces del alba comenzaron a filtrarse a través de las nubes desgarradas. Taza la ayudó a bajar del caballo. Estaban empapados, exhaustos y temblando, pero estaban juntos. Antes de entrar, él se detuvo. Miró el cielo que se aclaraba, y luego la miró a ella, sus ojos oscuros conteniendo una promesa que ya no necesitaba palabras. «La tormenta ha pasado», dijo. Su voz era la calma después del caos. «Ahora, es tiempo de construir». A veces, un hogar no se construye con ladrillos, sino con las letras de un nombre tallado en madera. La mañana siguiente a la tormenta, nació con una serenidad casi sagrada. El aire, limpio por la lluvia, olía a tierra mojada y a pino, y el sol, al fin libre de nubes, derramaba una luz dorada y cálida que parecía bendecir el paisaje renovado. Dentro del refugio, reinaba una paz que ninguno de los dos había conocido antes. Era una calma nacida no de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que ya no los enfrentarían solos. Clara se despertó sintiéndose frágil y dolorida, pero por primera vez, desde que había llegado al desierto, se sentía inquebrantable y absolutamente segura. La culpa por su huida había sido lavada por la lluvia y por el perdón tácito de Taza. Ahora, en su lugar, florecía una gratitud tan profunda que le llenaba el pecho, junto a un amor naciente, tierno y feroz a la vez. Cuidaba de Aponi, que dormía profundamente en su nido de pieles, completamente recuperada, con las mejillas sonrosadas y el pecho subiendo y bajando con un ritmo saludable. Cada respiración de la niña era un testimonio del milagro que habían vivido. Taza se movía por el exterior del refugio con una calma deliberada. La tormenta había causado daños menores, una sección de la cerca de espinos derribada, algunas tejas de madera sueltas en el techo, y él se dedicó a repararlos con una paciencia metódica. Clara lo observaba desde el umbral, envuelta en una manta seca. Ya no veía solo al guerrero o al cazador, veía al constructor, al guardián. Admiraba la forma en que sus manos, tan capaces de rastrear y luchar, podían también arreglar y crear con tanta delicadeza. Cada uno de sus movimientos era una promesa silenciosa, un acto de reafirmación de su compromiso de proteger aquel pequeño mundo que habían forjado. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. A media mañana, una vez terminadas las reparaciones esenciales, Taza hizo algo diferente. Se acercó al poste de madera principal que sostenía el pequeño porche a la entrada del refugio. Era un tronco de álamo robusto, pulido por el viento y el sol. Sacó su cuchillo de caza, el mismo que usaba para desollar animales y tallar flechas, y con una solemnidad que transformó el simple acto en un ritual,
comenzó a tallar. No había prisa en sus movimientos. Cada corte era preciso. Cada viruta de madera que caía al suelo parecía parte de una ceremonia. Clara se acercó lentamente, con Aponi en brazos, y se quedó a su lado, observando en silencio, sabiendo que estaba presenciando algo de vital importancia. Taza no estaba simplemente escribiendo, estaba grabando su historia, su declaración, en el corazón de su hogar. Primero talló el nombre de su hija, Aponi, luego, debajo, su propio nombre, Taza, y finalmente, con la misma reverencia, grabó el apellido de ella, Don Nelly. Había unido los tres nombres, entrelazando sus mundos, sus pasados y sus futuros en una sola línea de identidad. Debajo de los nombres, con trazos más intrincados, talló un antiguo símbolo apache. 3 espirales que nacían de un mismo punto y se entrelazaban, representando la unión del cuerpo, la mente y el espíritu. Cuando terminó, retrocedió un paso para admirar su obra. El sol de la mañana iluminaba las letras recién talladas, dándoles una profundidad y una permanencia que conmovieron a Clara hasta lo más hondo. «¿Qué significa?», preguntó ella en un susurro, señalando el símbolo. Taza se giró para mirarla, y por primera vez vio una sonrisa genuina curvar sus labios, una sonrisa que le llegó a los ojos, borrando años de dolor. Su voz, cuando habló, fue grave y resonante. 3 almas unidas. Clara extendió la mano y trazó las letras con las yemas de los dedos, sintiendo la textura de la madera viva. Aponi Taza Donnelly, su nombre, su familia. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero esta vez no eran de miedo ni de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de pertenencia, de una alegría tan abrumadora que era casi dolorosa. Puso su mano sobre la de Taza, que aún descansaba sobre la madera tallada, uniendo su calor al de él. «Sí», susurró, una respuesta a una pregunta que él nunca había formulado con palabras, pero que había estado flotando entre ellos desde aquella noche en la tormenta. «Este es nuestro hogar». Taza asintió, su mirada pasando de la talla en la madera al rostro de Clara, y luego, descendiendo hasta su vientre abultado. La sonrisa en sus ojos se hizo más profunda, llena de una certeza tranquila y una maravilla renovada. «Pronto», dijo. Su voz era una promesa suave pero inquebrantable. «Seremos 4. En la tierra más árida, la vida siempre encuentra una manera de florecer, a veces, en la forma de un llanto recién nacido». Los meses que siguieron a la tormenta se deslizaron con la suavidad de las estaciones, cada uno tejiendo un hilo más en el tapiz de su nueva vida. La promesa de Taza de construir no se había limitado a la talla en la madera. Se había convertido en la filosofía diaria de su hogar. El refugio dejó de ser un simple cobijo para convertirse en un verdadero hogar, un pequeño oasis de vida que ambos cultivaban con esmero. El verano llegó con su calor implacable, pero dentro de su pequeño valle encontraron formas de prosperar. Taza, con la sabiduría ancestral de su pueblo, le enseñó a Clara los secretos del desierto. Le mostró cómo encontrar agua siguiendo el vuelo de ciertas aves, cómo identificar las plantas cuyas raíces almacenaban humedad y cuáles hierbas podían aliviar las dolencias del embarazo. Clara, a su vez, aportó su propio conocimiento. Con semillas que había cargado en su equipaje, logró crear un pequeño huerto protegido del sol abrasador por un cobertizo de ramas, donde crecían con obstinación calabazas, frijoles y maíz. Su vida se convirtió en una sinfonía de esfuerzos compartidos. Él cazaba y protegía. Ella cuidaba del hogar y cultivaba. Se comunicaban en una mezcla de español entrecortado, gestos y cada vez más, algunas palabras en apache que ella aprendía con avidez. Clara floreció junto con su jardín. El miedo que la había atormentado se desvaneció, reemplazado por una confianza tranquila. Se movía por el campamento con la seguridad de alguien que finalmente ha encontrado su lugar en el mundo. Su vientre crecía, y con él, su amor por el hombre silencioso que se había convertido en su compañero. Lo veía jugar con Aponi, que ya gateaba y balbuceaba sus primeras palabras, una mezcla de los 2 idiomas que escuchaba a diario. Taza, cuya sonrisa antes era una rareza, ahora la mostraba a menudo, especialmente cuando la pequeña Aponi tiraba de su larga trenza con sus manitas regordetas. La luz había regresado a sus ojos, la luz que creyó extinguida para siempre con la muerte de Nita. Una noche, cuando la luna de finales de verano colgaba llena y plateada en el cielo de tinta,
Clara sintió el primer dolor agudo. El momento que ambos habían esperado con una mezcla de alegría y aprensión había llegado. No hubo pánico. Taza, que había visto nacer a muchos niños en su tribu, estaba preparado. Había pasado los últimos días reuniendo hierbas para aliviar el dolor y preparando pieles suaves y limpias. La condujo al interior del refugio, que había sido preparado para la ocasión. El fuego ardía abajo, manteniendo la habitación cálida, y el aire estaba impregnado del aroma calmante de la salvia. El parto fue largo y difícil, pero Clara nunca estuvo sola. Taza permaneció a su lado, una presencia sólida y tranquilizadora en medio del dolor. No ofrecía palabras vacías de consuelo, sino apoyo real. Sostenía su mano, le daba a beber una infusión de hierbas, y le hablaba en su lengua nativa. Su voz era un murmullo bajo y rítmico que la anclaba a la tierra, dándole fuerzas. En sus ojos, ella no vio piedad, sino un profundo respeto por la fuerza que estaba demostrando. Justo cuando las primeras luces del alba teñían de rosa las montañas, con un último y poderoso esfuerzo, su hijo llegó al mundo. Un llanto fuerte y saludable llenó el silencio, anunciando su victoria. Taza lo tomó en sus manos con una reverencia que conmovió a Clara. El bebé era una mezcla perfecta de ambos. Tenía la piel un tono más claro que la de su padre, el cabello oscuro y liso de Taza, y cuando abrió los ojos, revelaron el mismo color azul profundo que los de su madre. Con una ternura infinita, Taza lo envolvió en una manta suave y se lo entregó a Clara. Ella sostuvo a su hijo contra su pecho, con el corazón rebosante de un amor tan inmenso que le quitaba el aliento. Miró a Taza, y sus miradas se encontraron por encima de la pequeña cabeza del recién nacido, compartiendo un momento de pura y perfecta comunión. «Tiene tus ojos», susurró ella, su voz ronca por el esfuerzo. Taza tocó la mejilla del bebé con un dedo calloso, una maravilla en su rostro. Luego, levantó la mano y tocó la mejilla de Clara. «Tiene tu fuerza», respondió él. Aponi, despertada por el llanto, se asomó con curiosidad desde su lecho de pieles, sus ojos oscuros muy abiertos al ver al nuevo miembro de su familia. Taza la levantó y la sentó junto a Clara, completando el círculo. Estaban los cuatro juntos, un clan improbable nacido del dolor y la compasión. Más tarde ese día, Taza salió del refugio. Se dirigió a un pequeño árbol de manzano que había plantado meses atrás, un esqueje que había traído de un lugar oculto en las montañas. Con cuidado, ató una pequeña tira de cuero teñida de azul a una de sus ramas, un rito apache para bendecir una nueva vida y honrar el cielo que le había dado un hijo. «Crece fuerte», le susurró al árbol, sus palabras llevadas por la brisa del desierto. «Como nuestra familia». 3 años después, el viento del desierto ya no susurraba historias de soledad, sino que llevaba consigo el sonido de la risa de un niño y el dulce aroma de las flores de manzano. La primavera había regresado al cañón de Chiricahua, pero esta vez, no con la palidez desolada del pasado, sino con una explosión de vida vibrante. El pequeño oasis que Taza y Clara habían construido era ahora un testimonio floreciente de su amor y perseverancia. El huerto era más grande, la cerca más fuerte, y el refugio de adobe se sentía menos como una estructura y más como una parte viva de la tierra. Pero el cambio más hermoso de todos era el árbol. El pequeño manzano que Taza había plantado el día del nacimiento de su hijo se había convertido en un árbol joven y robusto, y por primera vez estaba cubierto de una profusión de delicadas flores blancas. Se erguía como un milagro de nieve en medio de la tierra roja, un símbolo visible de que incluso en el suelo más improbable, la vida y la belleza podían echar raíces y prosperar. Bajo la sombra moteada del árbol se desarrollaba una escena de paz idílica. Aponi, ahora una niña enérgica de casi 4 años con los ojos brillantes y curiosos de su padre, perseguía mariposas que revoloteaban entre las flores, sus risas claras y cristalinas como el agua de un manantial. A poca distancia, su hermano pequeño, Samuel, que había heredado los ojos azules de su madre y el cabello oscuro de su padre, intentaba dar sus primeros pasos vacilantes sobre la hierba suave, cayendo con un ruido sordo y una risita antes de volver a intentarlo. Clara los observaba desde una manta extendida en el suelo, con una cesta de costura a su lado. La ansiedad que una vez había marcado su rostro había sido reemplazada por una serenidad profunda. Ya no era la viuda asustada que huía de los fantasmas, sino una mujer completa, una madre, una compañera. Su hogar no estaba definido por 4 paredes en un pueblo polvoriento, sino por las 3 almas que giraban a su alrededor.
Taza se acercó en silencio y se sentó a su lado, tomando su mano. El contacto era tan familiar y natural como respirar. Juntos, observaron a sus hijos jugar, un lenguaje de amor y entendimiento compartido, fluyendo entre ellos sin necesidad de palabras. Él se inclinó y arrancó una pequeña flor de manzano, haciéndola girar entre sus dedos callosos. «La primera vez que te vi», dijo él. Su voz era un murmullo bajo y reflexivo. Este lugar solo conocía el silencio y el dolor. Ahora, escucho música en el viento. Clara apoyó la cabeza en su hombro, inhalando el aroma familiar de pino y cuero que siempre lo envolvía. «Tú trajiste la seguridad», susurró ella. «¿Y tú?», respondió él, mirándola con una intensidad que todavía le aceleraba el corazón. «Trajiste la vida». Levantó la vista hacia el árbol en flor, sus ramas extendiéndose hacia el cielo azul brillante. Tocó una de las ramas cargadas de flores, un gesto lleno de reverencia. «Si este árbol florece», dijo él, compartiendo una vieja creencia de su pueblo, una que le había enseñado su abuela hacía mucho tiempo. «Nuestro amor sigue vivo». Una sonrisa serena iluminó el rostro de Clara. Se giró para mirarlo, sus ojos reflejando el amor inmenso que sentía por aquel hombre, por aquella vida, por aquella familia imposible y perfecta. Vio a sus hijos, dos mundos unidos en una risa inocente, y supo que había encontrado no solo un refugio, sino su verdadero destino. «Y florecerá», respondió ella, su voz firme con una certeza absoluta, «mientras haya vida en nosotros». El viento sopló suavemente a través del cañón, esparciendo una lluvia de pétalos blancos a su alrededor, una bendición silenciosa de la tierra que habían hecho suya. Y en el corazón del desierto de Chiricahua, donde una vez solo hubo silencio y dolor, ahora crecía la vida, fuerte y hermosa como las flores blancas del manzano. La historia de Taza y Clara nos recuerda una verdad tan antigua como el desierto mismo, que de la tierra más árida pueden hacer la vida más resiliente y hermosa. Nos enseña que la verdadera familia no siempre está definida por la sangre que compartimos, sino por las manos que nos levantan en nuestras horas más oscuras, y los corazones que eligen quedarse cuando el mundo nos da la espalda. Su viaje desde la soledad y la pérdida hasta un hogar lleno de risas bajo un manzano en flor, es un testimonio del poder sanador de la compasión, un lenguaje que trasciende todas las barreras. Así como ese árbol que floreció contra todo pronóstico, un simple acto de bondad puede transformar el paisaje más desolado de nuestras vidas en un refugio. Tómate un momento para reflexionar sobre la belleza de esta unión. Si esta historia ha tocado tu corazón, considera la posibilidad de ofrecer esa misma calidez a alguien que la necesite en tu propio mundo. A veces, el regalo más grande que podemos dar es simplemente estar ahí. Y hablando de historias que tocan el corazón, si esta te encantó, no querrás perderte las que vienen. A continuación, tienes dos historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de Apache Stories. Porque cada relato que compartimos es una semilla de esperanza, esperando encontrar un lugar para florecer.